El bosque se alzaba como una catedral de sombras. Árboles de troncos gruesos y nudosos se entrelazaban en lo alto, formando un dosel tan denso que apenas dejaba pasar la luz del sol. No había canto de aves ni el zumbido de insectos. Solo el susurro del viento, un sonido apagado y muerto, como si el propio aire evitara perturbar aquel lugar. 5 hombres llegaron aquella mañana, sus camionetas levantando nubes de polvo en el camino de tierra que se perdía entre la maleza. Eran leñadores curtidos por los años de trabajo, con manos callosas y miradas endurecidas por la monotonía de talar, cortar y cargar. Emilio, el capataz, bajó primero, estirando la espalda y escupiendo al suelo. Bienvenidos a la nada, muchachos. Mateo, el más joven del grupo, miró a su alrededor con una mezcla de asombro y desconfianza. Ramón, el veterano, simplemente gruñó y encendió un cigarro. Tomás, el más callado, empezó a descargar las herramientas sin decir palabra. Luis, el supersticioso del grupo, se quedó unos segundos en la camioneta, observando el bosque con el ceño fruncido. Este lugar no me gusta, murmuró, ajustándose el sombrero. Emilio soltó una carcajada. A ti no te gusta ningún puto bosque, Luis. Siempre con tus cuentos de miedo. No es un cuento, insistió el otro, bajando con lentitud. Algo aquí está mal. No hizo falta mucho tiempo para que los demás notaran lo mismo. Había algo extraño en aquel bosque. El aire era pesado, casi aceitoso. El suelo, blando en algunos lugares, daba la sensación de que estaban pisando sobre algo que no era tierra. Y lo peor de todo, el silencio absoluto. No había rastros de vida más allá de los árboles. Pero eran leñadores, no turistas. Y estaban allí por una razón. Emilio les dio las órdenes. Se quedarían 2 semanas. Taladrían el bosque, seleccionarían los mejores árboles y los marcarían para ser talados. Si todo salía bien, el cargamento de madera les daría suficiente dinero como para descansar unos meses. Los hombres se pusieron a trabajar, pero con cada paso que daban, el bosque parecía cerrarse más alrededor de ellos. Fue entonces cuando lo encontraron. Un árbol. Uno gigantesco. No debería haber existido algo así. Su tronco era más grueso que cualquier otro que hubieran visto, con una corteza rojiza que parecía latir con la luz del atardecer. Sus raíces se extendían por el suelo como tentáculos atrapando todo a su paso, y sus ramas, enredadas entre sí, formaban un entramado denso y casi hipnótico. Luis se detuvo en seco. No deberíamos tocar eso, dijo, con voz apagada. Deja de joder, gruñó Emilio. Este hijo de puta vale una fortuna. Mateo se acercó con el hacha en mano, pero cuanto más se aproximaba, más sentía que el árbol lo observaba. Era una idea ridícula, pero no podía sacársela de la cabeza. El tronco parecía respirar. Como si se inflara y desinflara, como si hubiera algo dentro, algo vivo. Vamos, novato, le instó Emilio. Da el primer golpe. Mateo tragó saliva y alzó el hacha. El filo se hundió en la corteza. Y entonces, el bosque despertó. No hubo un crujido seco, no hubo astillas volando. Hubo un sonido espeso. Húmedo. Un gemido de algo que no debería haber hecho un ruido así. Y luego, de la herida abierta en el árbol, empezó a brotar algo espeso, oscuro, con un hedor metálico y penetrante. Algo que, en cualquier otro contexto, cualquier otro lugar, sería inconfundible. Sangre. Mateo sintió el mareo golpearlo de inmediato. Una ola de calor subió por su cuerpo, haciéndole arder la piel. Su visión se nubló un segundo y tuvo que dar un paso atrás, tambaleándose. ¿Qué carajo?, susurró Ramón, acercándose al tronco herido. Metió los dedos en la savia roja y caliente. La frotó entre sus manos y sintió cómo se espesaba, cómo se coagulaba entre sus dedos como sangre real. Luis empezó a murmurar una oración. Dije que no deberíamos tocar esto, susurró. Esto no es un árbol. Esto es algo más. Emilio sacudió la cabeza. Esto no significa nada. Es solo savia rara. Seguro es algún tipo de resina extraña. Pero ni siquiera él sonaba convencido. El sol empezó a bajar. La luz se filtraba entre los árboles en ángulos extraños, dibujando figuras inquietantes en el suelo. El aire se sentía más espeso. Más cálido.
como si la sangre que había brotado del árbol estuviera impregnando la atmósfera. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Y no fue solo por la fiebre que lo estaba consumiendo. Fue por el sonido. Un sonido profundo, rítmico. Un latido. Que venía de los árboles. Los leñadores llegaron con el amanecer, cargados con herramientas y la seguridad de que su contrato en ese bosque remoto les traería una buena paga. Esteban, el capataz, caminó al frente, observando con ojo crítico la espesura. Con él iban Julián, su mano derecha y hombre de confianza, Roque, el más fuerte del grupo y de pocas palabras, Simón, el bromista que siempre aligeraba la tensión, y Ernesto, el más joven, un novato ansioso por demostrar su valía. Desde el primer momento, algo en ese bosque les resultó inquietante. No había pájaros, ni insectos. Solo un silencio pesado y una brisa que soplaba con un ritmo que casi parecía respiración. Los habitantes del pueblo más cercano les habían advertido, nadie debía internarse en esa zona. Pero Esteban desestimó las historias como simples supersticiones. Trabajo era trabajo. El primer día transcurrió sin mayores incidentes. Marcaron los árboles más valiosos y establecieron un campamento cerca de un claro. Fue ahí donde lo vieron, un árbol colosal, con un tronco retorcido y ramas gruesas como extremidades. La corteza estaba cubierta de nudos que, al mirarlos de cerca, parecían bocas deformes, como si algo dentro del árbol intentara gritar sin sonido. «Parece que nos observa», murmuró Ernesto. Simón soltó una risa nerviosa, pero el comentario dejó a todos con un escalofrío. Esteban decidió que sería el primer árbol en caer. A la mañana siguiente, Julián encendió la motosierra y hundió la hoja en el tronco. En lugar de la savia habitual, de la herida abierta brotó una sustancia amarillenta y pegajosa. La textura era espesa, casi mucosa, y despedía un olor nauseabundo. ¿Qué demonios? Julián retrocedió, limpiándose la mano con un gesto de asco. Simón observó la corteza y notó que las grietas en ella parecían abrirse más, como si reaccionaran al dolor. Esa noche, el bosque se volvió más inquietante. Simón despertó sobresaltado al escuchar algo moverse entre los árboles. Eran crujidos y susurros, como si algo pesado reptara sobre la madera. Se asomó fuera de su tienda y vio las sombras moverse de una forma que no parecía natural. Ramas agitándose con un ritmo pausado y consciente. Roque también lo notó. Dijo que el bosque parecía respirar. A la mañana siguiente, la motosierra de Julián desapareció. En su lugar, encontraron un rastro de savia amarillenta que llevaba hasta el árbol mutilado. Horas después, Ernesto desapareció. Su chaqueta estaba colgada de una rama del árbol, como si alguien la hubiese colocado ahí con intención. Lo buscaron durante horas, llamando su nombre, pero el bosque permaneció mudo. Simón tropezó y cayó contra la base del árbol. Antes de que pudiera levantarse, su brazo quedó atrapado en una grieta de la corteza. De inmediato, la madera se cerró como una boca y lo mordió. Gritó de dolor. Roque y Julián corrieron a ayudarlo, tirando con fuerza hasta que lograron sacarlo. Su brazo estaba cubierto de pequeñas perforaciones y la sustancia amarillenta seguía moviéndose sobre su piel. Simón respiraba agitado, con los ojos abiertos por el horror. «El árbol me mordió», susurró. Esa noche, Simón no despertó. Su saco de dormir estaba vacío, con una mancha de savia en su lugar. Roque notó rastros en la tierra que se arrastraban hasta el árbol. Esteban, furioso, tomó su hacha y golpeó el tronco con toda su fuerza. La madera emitió un sonido húmedo y agudo, como un grito ahogado. Julián palideció al ver que uno de los nudos de la corteza tenía la forma del rostro de Simón. Su boca estaba entreabierta en una expresión de sufrimiento eterno. Julián quiso huir, pero Esteban insistió en destruir el árbol. Roque intentó detenerlo, pero antes de que pudiera hacerlo, las raíces emergieron del suelo como tentáculos y envolvieron la pierna de Esteban, arrastrándolo hasta la base del tronco. «No», gritó Julián, corriendo hacia él, pero las ramas lo golpearon, lanzándolo contra una piedra. Con el último aliento que tuvo antes de perder la conciencia, vio cómo la corteza del árbol se abría, revelando una boca oscura llena de espinas leñosas. Esteban desapareció en su interior. Julián despertó en la carretera, cubierto de sudor y tierra.
Lo encontraron unos cazadores y lo llevaron al pueblo, pero él apenas pudo explicar lo sucedido. Solo repetía una y otra vez, el árbol los devoró. Cuando la policía fue a investigar, no encontraron rastro de los cuerpos ni del campamento. Solo un árbol colosal en el centro del claro, más grande que antes. Uno de los oficiales notó que la corteza estaba cubierta de rostros con expresiones de horror congelado en la madera. El área fue clausurada, pero con los años, más exploradores entraron al bosque. Nunca encontraron cuerpos, solo el mismo árbol, creciendo cada vez más, con más rostros atrapados en su madera. Y siempre, al caer la noche, el bosque susurraba, como si estuviera relamiéndose los labios, esperando nuevas víctimas. El bosque siempre había estado allí, un mar de árboles oscuros que se mecían como criaturas dormidas. Los habitantes del pueblo más cercano advertían a los forasteros que se mantuvieran alejados. Los árboles susurran, decían los ancianos. Pero el dinero era dinero, y 5 leñadores no podían permitirse el lujo de creer en cuentos. El capataz, Bernardo, dirigía al grupo. Con él iban Mauro, el más experimentado, Diego, joven e imprudente, Santos, un hombre de pocas palabras, y Tobías, el más supersticioso. Llegaron en una camioneta vieja y descargaron las herramientas, preparándose para trabajar. Desde el primer día, el bosque se sintió extraño. Cada golpe de hacha resonaba más de lo normal, como si la madera tuviera un eco propio. No había animales, ni siquiera insectos. Solo el viento, susurrando a través de las ramas. El segundo día, Tobías comenzó a quejarse. Decía que sentía que los árboles los observaban. Nadie le creyó hasta que Mauro encontró algo enterrado entre las raíces de un viejo roble, un cráneo humano, con la madera creciendo a su alrededor como si lo hubiera devorado lentamente. Seguro es un viejo entierro, dijo Bernardo, desestimando el hallazgo. Pero Tobías no estaba convencido. Esa noche, mientras el grupo dormía, despertó sobresaltado. Escuchó algo moviéndose entre los árboles, una especie de murmullo bajo. Al encender su linterna, vio una sombra alargada desaparecer detrás de un tronco. A la mañana siguiente, Santos desapareció. Solo encontraron su hacha tirada en el suelo y una línea de savia negra que se extendía hasta las raíces del árbol más cercano. Mauro quiso abandonar el trabajo, pero Bernardo insistió en quedarse. El contrato aún no se había completado. Esa noche, Diego escuchó la voz de Santos llamándolo desde el bosque. Se levantó, tambaleándose entre la niebla, y se adentró entre los árboles. Lo encontraron al amanecer, de pie junto a un tronco enorme. Su piel tenía marcas de astillas incrustadas, sus ojos eran vacíos y su boca estaba sellada por una gruesa capa de resina endurecida. Intentaron llevarlo al campamento, pero Diego comenzó a susurrar cosas sin sentido, como si repitiera las palabras de alguien más. Tobías lloró y rogó a Bernardo que se fueran, pero era demasiado tarde. El bosque ya los había marcado. Esa noche, los árboles comenzaron a moverse. No con el viento, sino por voluntad propia. Se inclinaban, crujían, se acercaban lentamente. La madera temblaba como si respirara. Bernardo y Mauro intentaron huir en la camioneta, pero la encontraron cubierta de raíces. Tobías corrió en dirección opuesta, perdiéndose entre los troncos. Al día siguiente, solo Bernardo quedaba en el campamento. Se despertó con la sensación de que alguien lo miraba. Miró alrededor y vio a Mauro, pero algo estaba mal. Su piel tenía vetas de madera, y cuando habló, su voz tenía un tono hueco, distante. «El bosque nos escucha», susurró Mauro. Bernardo tomó su hacha y corrió. Se adentró en el bosque, pero cada vez que avanzaba, los árboles parecían moverse a su alrededor. Estaba atrapado. Las voces crecieron a su alrededor, susurrantes y burlonas. Sintió su piel endurecerse, su sangre volverse savia. Gritó, pero su voz se apagó en el eco del bosque. Días después, un nuevo equipo llegó al lugar. Encontraron la camioneta abandonada y un claro donde antes no había ninguno. En el centro, un árbol nuevo, con la madera aún fresca. Si miraban de cerca, podían ver un rostro atrapado en la corteza. Y cuando el viento soplaba, el árbol susurraba.